Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharnos nos ven en Antofagasta, en Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Temuco, los que nos siguen a través de pauta.cl y también por Spotify. Ya estoy dentro de mi jardín, gozando del sonido de los pájaros, de las aves que están en este sector precordillerano, pero una vez a la semana me gusta cruzar hacia el patio de la escuela y hacia allá me dirijo. Y me encanta sentir el sonido de las campanas, el sonido de los niños, la vitalidad que hay en toda escuela. Y cada vez que entro a la escuela me encuentro con ella. Ustedes ya saben quién es, Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Caramba, cómo ese pensamiento de Gabriela Mistral, dicho hace tanto tiempo, resuena hoy día. La urgencia del clamor que viene desde los niños al sistema educativo, todos nosotros los que tenemos la posibilidad de hacer algo para que esos niños no queden abandonados, para que esos niños estén incorporados al sistema educativo, para que reciban una buena educación. La urgencia de Gabriela Mistral era algo que de verdad venía muy de adentro en ella. Y siempre me gusta leer algunas reflexiones pedagógicas de Gabriela Mistral. Escogí algunas. Ella dice, por ejemplo, la enseñanza de los niños es tal vez la forma más alta de buscar a Dios, pero es también la más terrible en el sentido de una tremenda responsabilidad, decía Gabriela Mistral. Después dice, es un vacío intolerable el de la instrucción que antes de dar conocimientos no enseña métodos para estudiar. En ese sentido se adelanta Gabriela Mistral a toda una corriente que hay hoy en el mundo en relación a qué es lo prioritario a enseñar, los contenidos o los métodos para estudiar. Luego afirma, como los niños no son mercancías, es vergonzoso regatear el tiempo en la escuela. Nos mandan instruir por horas y educar siempre. Luego pertenecemos a la escuela en todo momento que ella nos necesite, dice Gabriela Mistral. Y otra afirmación muy hermosa de ella, los dedos del modelador deben ser a la vez firmes, suaves y amorosos. Y por último, no hay sobre el mundo nada tan bello como la conquista de almas. Gabriela Mistral le metía poesía, espiritualidad, le daba a la educación un valor más allá de la mera instrucción, evidentemente. Y hoy día vamos a conversar de un tema que aparentemente no tiene que ver con Gabriela Mistral, pero tiene que ver con ella. Vamos a hablar un poco de astronomía, vamos a hablar de observación astronómica, de conocimiento astronómico, y es interesante saber que hace un tiempo, probablemente algunos de ustedes lo escucharon, fue una nebulosa, la NGC 3324, descubierta desde el observatorio del Cerro Tololo, en la cuarta región, que mostró el rostro de Gabriela Mistral en el cielo, por decirlo así. Una nebulosa que tenía una curiosa similitud con el rostro de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, y esto es casi como una especie también de profecía, los poetas tienen algo de profetas, en su libro Ternura había dicho estos versos: soñarás, hijo, que tu madre tiene facciones abrazadas, que es la noche canasto negro y que es frutal la Vía Láctea, dijo en Ternura Gabriela Mistral. ¿Cómo se cruza aquí poesía, pedagogía y astronomía? Bueno, hoy día tengo dos invitadas
que tienen que ver con eso, con esos cruces. Una de ellas es Marjorie Fuentes, periodista del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción y coordinadora del equipo de divulgación astronómica de esa escuela y de esa universidad. Y Carla Rodríguez, estudiante de astronomía, ya tiene 4º año de astronomía de la Universidad de Concepción y monitora de estos equipos de divulgación astronómica. Ellas han hecho, con un grupo más amplio, un trabajo muy interesante en el terreno de la divulgación científica, de llevar la astronomía más allá de la especialidad, llevarla a la escuela, a los colegios, incluso más allá incluso de, digamos, lo que se conoce como lo más conocido, el Biobío, a lugares más remotos tal vez o más lejanos. Son talleres teórico-prácticos. Hay una semana de astronomía de la que vamos a hablar también, y quiero agradecer a Marjorie y a Carla que me acompañan hoy día. Estamos sentados aquí en el patio de la escuela tomando una choquita, un cafecito en la hora del recreo. ¿Cómo están? Me encantó eso, estar tomando la choquita, oye. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Oye, me parece excelente. Oye, y eso que mencionabas, me encanta igual, la nebulosa esta, es realmente el perfil de Gabriela Mistral el que aparece ahí. Es impresionante, porque sí, es un perfil fuerte, duro, y que se representa claramente en el cosmos. Es muy linda esa fotografía cuando uno puede observarla. Muchas gracias por la invitación. No, yo feliz de que ustedes estén aquí en Escorrir para contarme este precioso, interesantísimo proyecto. Yo pensaba que alguien dijo una vez que los poetas cuando mueren se convierten en estrellas. Bueno, Gabriela Mistral se convirtió a lo mejor en una galaxia. Era tan grande que no bastó que se convirtiera en estrella, se convirtió en galaxia. También te acompaña Carla Rodríguez, decía yo recién, está también con nosotros, estudiante de astronomía, una carrera con mucho futuro en Chile, ya sabemos por qué, por el cielo que tenemos, que es un cielo privilegiado. Carla, un gusto de estar contigo aquí en el patio de la escuela junto a mi jardín. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y recibirnos. Primero quiero que me cuenten, Marjorie, cómo nace desde el Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción esta idea de llevar la astronomía a los colegios. ¿Cuál es el origen de este interesantísimo proyecto pedagógico de divulgación? Mira, algo pasó en la vida, por estos lares hace 9 años atrás aproximadamente, que un grupo bastante importante de alumnos de pre y posgrado querían hacer divulgación, porque las universidades chilenas hay, pero son esfuerzos más individuales. Acá hay un grupo grande. Yo entré a trabajar acá hace 10 años, a la UDECONCE en el Departamento de Astronomía, y justo en el momento en que está como toda esta efervescencia de querer servir, de querer viajar a lugares más remotos para poder enseñar desde lo didáctico esta hermosa ciencia. Así que tengo el honor también de ser parte de prácticamente el comienzo de cuando nace esto, e inmediatamente se empieza a pensar cuáles son los contenidos más interesantes, cuál es la mejor manera de llegar con astronomía a pequeños y a grandes, empezar a ver con qué grupos etarios vamos a trabajar. Afortunadamente, no solo los alumnos tenían este interés inicial, ¿cierto?, de comenzar este grupo, sino que también los académicos que estaban acá tenían y tienen algo que a mí me encanta, que es como un sentido de responsabilidad social innato casi. Ellos vienen con el deseo de devolverle a la sociedad lo que ellos son hoy día como investigadores, como científicos. Entonces, esta al final es una conjunción maravillosa que se da, tanto entre los alumnos como con los académicos, y comienza este grupo de equipo de divulgación astronómica, que para hacer la cortita le decimos EDA, Equipo de Divulgación Astronómica. Actualmente, en los 9 años ya tenemos 25, 28 más o menos estudiantes de pre y posgrado. Vale decir, alumnos como Carla, que están en 4º, tenemos otros que están haciendo magíster y otros que están haciendo doctorado. Por lo tanto, todo este grupo es el que trabaja, y es, como te digo, el único en Chile que tiene toda esta data, esta duración, un orden sistemático para trabajar, reuniones semanales con metas y propuestas. Así que algo muy lindo y muy particular que se está dando acá en la UDECONCE, en el Departamento de Astronomía. Marjorie, qué interesante primero lo que tú decías de que existía como de forma innata este sentido de responsabilidad pública, de devolverle al país lo que el país te ha entregado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Y si fuera así en todas las disciplinas, imagínate, eso debiera ser, ¿no? Que todos, los grandes científicos, los grandes ingenieros, los grandes abogados, devolvieran al país lo que ellos recibieron, que probablemente en muchos casos fue un privilegio, a veces obviamente ganado por el trabajo y el esfuerzo, no estoy negando eso,
pero devolverlo, como ocurrió alguna vez en la educación pública en Chile, que uno tenía grandes filósofos haciendo clases de filosofía en los liceos. Y en este caso la astronomía, que es una ciencia además que está pasando por un periodo, por decirlo así, de vitalidad en Chile, ¿no? Muchos astrónomos que vienen desde afuera, doctores en astronomía que vienen a Chile, incluso que van a vivir en Chile en varios proyectos que hay acá. O sea, eso primero que dijiste me parece muy, muy relevante. Y lo segundo que te quería preguntar es, ¿en qué consiste esta divulgación astronómica? ¿Consiste en talleres, en clases, en visitas a centros astronómicos? Cuéntame un poco eso. Mira, como los tiempos cambian rápidamente, la educación también va cambiando, tratamos de ser bastante elásticos y al mismo tiempo bastante creativos para tratar de llegar de la mejor de las maneras. Hasta el momento tenemos sobre 40 talleres, desde pre-kinder, desde los 3 añitos, hasta 99 le ponemos nosotros, pero si alguien de 100 quiere participar, bienvenido igual, digamos. Tenemos talleres familiares. Y todos estos talleres están basados en el currículum del Ministerio de Educación, cosa que cuando lleguemos con esta oferta, cuando los profes se acerquen a nosotros, sea un plus para sus clases. Te das cuenta que sea un apoyo a los contenidos que ellos deben pasar. Entonces, por un lado tenemos los talleres que tienen una introducción muy basada en la didáctica también de la ciencia, muy lúdica, con colores, con formas entretenidas para que los niños en esta primera parte audiovisual se conecten con lo que estamos trabajando, y luego ya es arremangarse las ropitas, ¿cierto? Y empezar a trabajar con las manos, creando galaxias, creando el más famoso de todos los que tenemos, el Come Cometa, que semejamos la estructura de un cometa creando una cocada. Entonces, las chispitas de coco son es el hielo, la galleta molida es la piedra, la roca, y así todo tiene algo. ¿Y cómo no se lo van a aprender? Porque al final terminan comiéndose su propio cometa. ¿Te das cuenta? Por otro lado, tenemos charlas también. Y lo mismo, siempre trabajando desde lo muy didáctico. Tenemos noche de observación. Con la pandemia, la verdad que el equipo de telescopio que teníamos sufrió un embate muy duro, que la mayoría de los chicos se tuvo que ir, regresaron, se titularon, se fueron a otros países. Así que estamos retomando el tema de la observación piano. Se están capacitando los chicos del equipo de divulgación astronómica para poder trabajar con eso también. Y no sé, mira, un ejemplo concreto, en cuanto a lo que te digo que tiene que ser dinámico esto. Ahora estamos armando un viaje a Pucón para trabajar con escuelas, con niños de espacios vulnerables, pero también con alumnos de astroturismo. Entonces estamos creando una charla y un taller específico para ellos que tenga que ver con los tesoros del cielo austral. ¿Ves? Entonces, por un lado, tiene que ver con cosas ya establecidas en el currículum, y otro, lo que vamos pensando que puede ser un tema de necesidad puntual del grupo que nos invita. Y bueno, Carla es una de las, por decirlo así, monitoras, ¿no es cierto? Una de las divulgadoras, las que lleva la astronomía y la saca desde el encierro universitario y la lleva hacia los niños. Me gustaría que me contaras tu experiencia, Carla. ¿Qué ha significado para ti? ¿Qué has descubierto en esta tarea de divulgación? Porque tú entraste a estudiar astronomía, no entraste a estudiar pedagogía, pero de alguna manera terminaste haciendo algo que es pedagogía también. Sí. Bueno, yo cuando entré a la carrera siempre quise dedicarme a la divulgación. Es algo que a mí me encanta, creo que es la gracia de la astronomía, y es que se puede llevar a cualquier persona, ya que se puede explicar de una manera bien simple. Y en mi experiencia, la verdad, me he encontrado con muchas cosas, como por ejemplo que a mucha gente le interesa la astronomía, que hay niños muy pequeñitos que saben muchas cosas. Hay veces en que en realidad nosotros quedamos impresionados con la cantidad de conocimiento que hay, y eso obviamente siempre nos alegra, es la idea del equipo al final. Y es una experiencia muy enriquecedora, darse cuenta de que la gente se maravilla, de que de verdad le interesa, y de niños sobre todo que quieren seguir con la ciencia. ¿Y alguna experiencia así que te haya impactado, te haya emocionado en estos talleres que recuerdes y que lo guardes, digamos, como un tesoro de esta experiencia, Carla? Bueno, yo creo que podría decir 2. En una fue cuando estuvimos en un colegio dando una actividad, y cuando terminamos, un niño pequeñito de, no sé, de haber tenido unos 6 años, se acerca y me da un abrazo y me dice como muchas gracias por haber venido, me encantó la actividad. Y otra vez fue también en un colegio en donde se me acercó una niña, también chiquita, y me dijo que ahora ella quería estudiar astronomía también y hacer lo mismo que hacíamos nosotros. Bueno, eso es tremendamente emocionante, es casi como una aposta, ¿no? Exacto, sí. Tú sentiste ahí que había una aposta. Carla, a ver,
quiero entender bien cómo se hacen estos talleres, porque son talleres para distintas edades, distintas, desde niños hasta más grandes. ¿Cuáles son los contenidos, las materias? Porque la astronomía tiene una complejidad, ¿no? Exacto. Como ciencia, una ciencia compleja, ardua, me imagino, ¿no? De estudiar. Sí. ¿Cómo se escogen los contenidos? ¿Qué contenidos se escogen para divulgar? ¿Cómo se hace ese trabajo? Cuéntame un poco de eso. Ya. Bueno, el proceso para hacer un taller es nosotros elegimos un tema, cualquiera, puede ser agujeros negros, movimiento de la Tierra, lo que se les ocurra. Y ahí nosotros lo adaptamos para que sea sencillo, entonces nosotros no nos vamos al fundamento físico, no nos vamos al fundamento matemático, sino al funcionamiento general de eso, al nombre de los fenómenos, a explicarlo de una forma en que los niños puedan entenderlo e interesarse sobre todo, que es como el desafío de hoy en día, es que la gente se interese en este tipo de cosas. Imagínate enseñar lo que es un agujero negro, fascinante, todos quisiéramos entender. Todavía ni siquiera entendemos la teoría de la relatividad de Einstein. Es decir, ¿quién la entiende? Son muy pocos, si somos honestos, muy pocos Claro, entienden muy poco, la teoría sí. de la relatividad de Einstein, ¿no? Por lo tanto, hay avances increíbles, imagino, en la ciencia, y sin embargo, nosotros estamos todavía, en sentido común, digamos, muy atrasados frente a esos avances. La materia oscura, por ejemplo, un tema que a mí me ha fascinado mucho siempre. No sé si se ha avanzado algo en ello, en qué está la ciencia de la astronomía. Entiendo que es un tema importante Sí, para el pues. futuro de la astronomía, ¿no? Sí, bueno, y qué bueno que menciones lo del sentido común, porque la verdad, hacia eso apuntamos nosotros. Sobre todo cuando tratamos con los niños más pequeños, tratamos de que ellos puedan relacionar algo que nosotros les estamos explicando con algo de la vida real, con algo que ellos conozcan, con algo que ellos puedan comparar y decir, ah, esto debe ser así. Porque incluso uno ya adulto le cuesta a veces entender estos fenómenos que ocurren en el universo, que no son cosas que uno diga, ah, sí, tiene todo el sentido del mundo, a veces cuesta integrarlo. Lógico, evidentemente, porque va en contra de la idea hecha que uno pueda tener, ¿no es cierto? Uno puede tener una idea, el agujero negro es esto, un hoyo que atrapa cosas que chupa, no sé qué, pero esto que el agujero negro, explicado en términos rigurosos científicos, puede ser otra cosa. ¿Cómo arman los talleres con material audiovisual? ¿Qué elementos incorporan dentro de los talleres, por lo menos la experiencia que tú has tenido? ¿Cómo se organiza eso? Bueno, siempre tenemos material audiovisual. Tratamos de hacerlo lo más didáctico posible, con poco texto, con muchas figuras, muchos esquemas. Tratamos de poner animaciones, que en realidad es la mejor forma de explicar estos fenómenos. Y además de eso, siempre tratamos de llevar material interactivo. Por ejemplo, tenemos unas estrellitas que son de colores de distintos tamaños para poder explicar la diferencia entre las estrellas, todo ese tipo de cosas. Y en los casos de los talleres tenemos los materiales, en donde los chicos hacen una manualidad donde aplican lo que nosotros les hemos explicado. Estamos conversando con Marjorie Fuentes y Carla Rodríguez. Marjorie es periodista del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción y Carla es estudiante de astronomía de cuarto año de la misma universidad y es monitora de este equipo de divulgación astronómica de sigla EDA. Marjorie, a ver, ustedes llegan a los colegios, ofrecen estas charlas en colegios, no solamente en colegios, me imagino. Hacen una charla, a ver, ¿hacen un seguimiento, hacen un trabajo permanente o es que lleguen a un lugar, intervienen y después van a otro lugar? ¿Cómo se hace el seguimiento, ¿Cómo se digamos? da la dinámica? Mira, Sí. la verdad es que ya pasamos del momento en que ofrecíamos los talleres, porque eso, claro, fue el principio de los tiempos, ¿cierto? En que no se conocía que existía este grupo y que andábamos con esta novedad de este equipo de divulgación todavía novel que estaba participando de esta enseñanza desde la universidad hacia los pequeños. Ahora la verdad es que casi no damos abasto, porque es al revés, ahora nos buscan muchísimo, nos invitan. Hoy día estuve en reunión, por ejemplo, con gente de Arica, tengo otra armada para Coyhai, que dentro de poco, porque esto es, ubica el Centro de Astrofísica y Tecnología Fines Cata, ¿cierto? Sí, claro. El Cata 1, que fue muy famoso, tenía a María Teresa Ruiz como directora, tenía al profe Massa como encargado del área de extensión. Ahora en el Cata 2 también se está trabajando muy fuerte el tema de la didáctica y esto, la U de Conce es parte integrante de la base del Cata 1. Entonces esto lo estamos empezando a replicar a los otros alumnos de astronomía de las distintas universidades que componen este centro para que podamos trabajar con una masa más grande de estudiantes desde la divulgación de la ciencia. Y lo que hacemos efectivamente es tener un primer encuentro donde conversamos y vamos bajando la información para ver qué es lo mejor
que requiere ese grupo humano que está pidiendo la actividad. ¿Qué es lo que queda mejor con lo que ellos están pasando, con las condiciones del sector donde viven? Por ejemplo, si es precordillerano, tal vez podemos hacer algo con observación astronómica, que tienen cielos más limpios, que no hay contaminación lumínica. Y luego, dependiendo de la relación que generemos, podemos seguir trabajando en conjunto a lo largo del tiempo y mantener una relación. No siempre se da, y muchas veces sí es así, y digamos es re lindo, porque podemos seguir acompañándolo a lo largo del tiempo. A profesor, citaste a María Teresa Ruiz, que ha estado aquí en el jardín por lo menos un par de veces, sí, en entrevistas fascinantes que hemos tenido con ella, y también me tocó participar en una actividad presencial con ella, y me llamó mucho la atención en una ciudad, en provincia, en el sur, me llamó mucho la atención que llegaban una cantidad de niñitas, que eran fans e hinchas de María Teresa Ruiz, con sus libros para que se los autografiara, ¿no? O sea, el impacto que había tenido ese libro en muchas niñas, y me llamó mucho la atención que eran muchas mujeres, posibles mujeres astrónomas, a lo mejor como es el caso de Carla, ¿no? Las astrónomas del futuro de Chile pueden salir ahí de ese trabajo. O sea, el trabajo de divulgación es fundamental. O sea, la ciencia, si no traspasa la información, hay un problema ahí. Hay un abismo que se produce, ¿no es cierto?, entre la mayoría de la población y los científicos, que pasan a ser como una élite encapsulada y encerrada en sí misma con un saber que no logra llegar a la mayoría, ¿no, Marjorie? Claro, y esa no es la idea, ¿cierto? Hace rato que ya no es la idea. Mira, el otro día me encontré acá afuera en la Laguna de los Patos, lado de Conce, era un grupo de niñas de media, y unas pocas se escaparon acá al departamento de astronomía, así como a mirar, a ver qué es lo que había acá. Y eran de una comuna, Santa Bárbara, creo, y estaban fascinadas. Empezamos a dar vuelta, que hay un supercomputador que es tremendo, se llama Cultrun. Estuvimos hablando del Cultrun, les mostré un poco lo que hacemos acá, el equipo de divulgación, y fue tan lindo el final porque me decían, ¿sabes qué? ¿Sabes, tía? Me decía, tía, nosotros queríamos terminar cuarto medio para empezar a trabajar, para ganarnos un poco de plata y comprarnos cosas para nosotras. Ahora no queremos empezar a trabajar, queremos estudiar. Entonces ahí me encanta eso. No se trata que a quienes lleguemos quieran estudiar astronomía, sino que a mover un poco esas cabecitas, que vean que hay algo más, que hay un mundo maravilloso también por descubrir desde el conocimiento, el cuestionarse, el preguntarse. Y eso es tan hermoso, sobre todo en los pequeños, sobre todo los chiquititos de básica. Son experiencias tan lindas porque son más libres todavía. No están con esa adolescencia que se están mirando, que se están un poco burlando, ¿cierto? Cuestionándose mucho. Los chiquititos son re libres y es el grupo más lindo, yo creo, con el que uno puede trabajar y poder abrirle un poquito, ayudar en esa tarea de abrir los ojitos. Bueno, es como despertar la capacidad de asombro, ¿no?, que es tan fundamental para cualquiera que se dedique a cualquiera disciplina, ya sea humanista o científico. Si no hay asombro, no puede haber conocimiento, no puede haber estudio. Ese asombro es el que ha movilizado a los grandes científicos de todos los tiempos, a los grandes pensadores, a los poetas, a los artistas, etc. Carla, estamos hablando de los niños, estamos hablando de una generación nueva de niños que se habla, millennial o post-millennial, ¿no es cierto?, que se dice que están muy pegados a sus aparatos, que no se concentran, que son difíciles de guiar. ¿Cuál es tu experiencia, tú no eres profesora, de trabajar con esos grupos, con esa generación nueva de niños? ¿Y qué se puede hacer con ellos, digamos? ¿Qué has descubierto tú en tu tarea de divulgadora de astronomía? Bueno, la verdad yo solamente he tenido buenas experiencias. Cada vez que hemos ido a entregar un taller, la disposición es súper buena, la atención también, pero sí me he dado cuenta de lo que mejor funciona es tratar de quitarle un poco la seriedad al asunto, hacer que los chicos se sientan parte de la actividad, que sientan que no hay una barrera jerárquica ni nada por el estilo, sino que se sientan como otro más del equipo, en donde nosotros de repente tiramos bromas un poco ñoñas, debo decir, respecto a la física, bromas la ñoñas. astronomía. Sí. ¿Ya? Pero siempre funciona súper bien, aunque sí estamos siempre tratando de mejorar los talleres, de adaptarlos a la actualidad, porque sabemos que la atención es muy importante y a veces escasea. Así que siempre tratamos de tirarles preguntas entre medios, su experiencia, qué es lo que ellos piensan. Y además de eso, como equipo, nos adaptamos a las redes sociales ahora, por ejemplo, haciendo reels, publicaciones, todo ese tipo de cosas. Para que en las redes sociales circulen contenido y no tonterías y leceras, tanta lecera y basura que circula por ahí. Imagínate, conocimiento astronómico, lo encuentro muy interesante. ¿Tú cómo llegaste a la astronomía? A ver, si tú te retrotraes hacia atrás. ¿Esto es una vocación que te llegó cuando niña? ¿Fue un profesor? ¿Un azar? ¿Cómo llegas tú a decidir que vas a estudiar astronomía, que le vas a dedicar tu vida a esa disciplina?
Bueno, la verdad es que fue desde tan pequeña que yo ni siquiera recuerdo el momento exacto. Simplemente recuerdo haber tenido siempre la cabeza inclinada hacia las estrellas, esperar los maratones del History Channel, de este programa que daban antes del universo. Y la verdad, no recuerdo cuándo descubrí que existía la carrera como tal, pero siempre, siempre quise estudiar astronomía. Así que es algo como intrínseco de mi personalidad al menos. Marjorie, hay una semana de la astronomía leí 2023, ustedes tienen que ver con eso, están organizando esa semana, cuéntanos un poco esa actividad. Por supuesto. Partió siendo el Día de la Astronomía en Chile. Continuó como la Semana de la Astronomía en Chile y ya vamos en el mes de la Astronomía en Chile. Bueno, ¿Ya? Lo que hacemos con eso tiene que ver con que es súper importante que nuestros compatriotas, toda la población chilena se empodere con este tema de que somos buenos en astronomía. Tenemos un poder entre los científicos que están acá, con nacionales, entre el territorio que tú mencionabas delante, que es especial, digamos, que tiene de los cielos más idóneos para poder observar. Entonces se empezó a idear de qué forma podíamos generar esta conciencia en la gente, y no solo decir somos capos en el cobre, en la madera, en los salmones, etcétera, sino que una de nuestras prioridades, digamos, en cuanto a cómo nos relacionamos con el mundo, tiene que ver con la astronomía. Y ahí es donde comenzamos a pensar y se definió como el momento en que comienza el otoño en Chile. Entonces, esto se celebra en marzo, aproximadamente el 21, días antes, días después. Por ejemplo, este marzo, nosotros solamente como Concepción, como UD Conce, estuvimos en 6 regiones de Chile y atendimos sobre 4.000 niños y profesores trabajando arduamente, por supuesto, para poder instalar esta idea, digamos, de lo lindo de la astronomía, de lo lindo de la ciencia y cuán importantes somos como territorio para esto. Marjorie y Carla nos han contado, han sido las transmisoras, las heraldas de este fascinante trabajo de divulgación astronómica, llevar la astronomía, abrir los cielos de la astronomía para todos, ¿no es cierto? Para que todos los niños chilenos, jóvenes, niños, hasta 99 años, dijo Carla, incluso más, entonces pueden volver a emocionarse y mirar arriba. De repente miramos tanto al suelo, ¿no? Y hay que mirar también al cielo, sobre todo al cielo que tenemos. Y este proyecto de alguna manera cumple con esa función. Yo les quiero agradecer que hayan estado conmigo compartiendo esta choquita de café aquí en el patio de la escuela. Felicitaciones a todo el equipo de la coordinadora de equipo de divulgación astronómica del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción. Bueno, ¿para qué les digo éxito? Porque ya han tenido éxito y van a tener mucho más éxito. Se van a multiplicar como miles de estrellas, ¿no es cierto?, en el cielo pedagógico de Chile. Gracias por haber conversado conmigo esta tarde aquí en el patio de la escuela. Oye, gracias, y lindo estar entre las bandurrias y los chucaos escuchándonos todo este rato. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo a todo el equipo allá en Concepción y a todos los queridos radiovidentes que nos escuchan. Mañana nuevamente aquí abrimos la verja del jardín a las 8 de la tarde. Recordar que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa, y Fundación Irarrázaval, por supuesto. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.